Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a su podcast Reaprendiendo en Compañía. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema que nos ha hecho pensar en muchas cosas. Nos ha llevado realmente a reflexionar acerca de las situaciones en las que nos vemos inmersos, el propio desarrollo que tenemos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, en algún momento se va gestando en nosotros. Y es importante comenzar a entender cómo es que se dan estos procesos. Realmente es un tema que nos va a abrir los ojos y que nos va a servir mucho a más de uno. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Basti, que ya anda por aquí. Hola, 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 ¿cómo están? Qué alegría poder saber un poco más de ustedes y que sepan un poco más de nosotros a través de este hermoso podcast. Y el día de hoy vamos a comenzar justamente con esta incorporación de ideas, esta incorporación de pensamiento que vamos teniendo. Y es importante reconocer que estas situaciones no se adquieren cuando somos personas maduras, cuando tenemos la capacidad de pensar y discernir aquellas situaciones que pueden ser correctas o incorrectas. Hoy nos vamos a dar cuenta cómo este tipo de situaciones nos forman como individuos desde que somos muy pequeñitos y pequeñitas. Realmente es algo que muchas veces no tenemos a la mano. Nos quedamos debiendo esta información y nos cuesta un poco más de trabajo identificarnos. Hoy vamos a tratar de dar ese salto, lo vamos a hacer todos juntos y esperemos que estén preparados. Así es, vamos a hablar exactamente de los introyectos. ¿Qué son los introyectos? Tal vez a algunas o algunos les suene la palabra, eh, o tal vez a otros no, a otras no, pero los introyectos básicamente son todo aquello que la sociedad, la familia, nuestras amigas, nuestros amigos, todos aquellos círculos en los que vamos desarrollándonos en la primera infancia, nos regalan como pensamientos inamovibles o intercambiables, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado que muchas veces dicen, este, es que yo nací así. Yo soy así, yo nací así, a mí me enseñaron a pensar así, este es mi pensamiento, este, este es el que yo soy, esta es la que yo soy, y te aguantas. Y de pronto hasta haces una cara como de, oye, ¿por qué me estás diciendo esto, no? Porque claramente ahí los introyectos pues están más marcados referentes hacia no hay una versatilidad o no hay alguna situación de incluso responsabilidad afectiva con el entorno, pero también de poca flexibilidad ante ciertos temas o ante ciertas situaciones. A mí, algo que me marca mucho de los introyectos es que te pueden formar de forma positiva o también de forma negativa, ¿no? Porque están las personas que creen fielmente que son la mejor persona del mundo y te dicen, yo soy el mejor o la mejor nadadora del mundo, por ejemplo. Y tú te quedas como, ok, está bien que creas que eres él o la mejor, pero no puedes llevarte al límite de decir que vas a ser la o el mejor del mundo, porque seguramente la competencia es grande y el día de hoy puede ser la mejor y mañana ya no. Entonces, cuando tú llegas a tener como esos grados de incluso de pareciera de llevarles la contraria, se vuelve un asunto un poco complicado de tratar. A mí me pasa muy seguido que dicen, es que yo aprendí a hacerla, no sé, ¿qué te gusta? El arroz de esta forma, porque así se hace, porque no hay una forma de cambiarlo y san se acabó, tu arroz está feo, está mal. Y de repente tu cabeza es como de, ¿por qué debería de estar feo o mal? Simplemente son arroz. Y seguramente cada uno va a tener su sazón y cada uno tiene sus partes más ricas que el otro, ¿no? Pero finalmente sirven para lo mismo, para alimentarte.
La pregunta del día de hoy sería, ¿de qué te alimentaste de pequeño, para que el día de hoy creas que eres la persona que eres? Qué revuelta está esa pregunta, ¿no, Alan? Pero qué importante sí echarle esa miradita para decir cuál ha sido el introyecto, es decir, esa idea que a mí me inculcaron desde niño, inamovible, que hasta el día de hoy sigue haciéndome mucho ruido en mi cabeza. Fíjate que me quedo mucho con esta situación, ¿no? A veces nos comemos una idea y pensamos que, bueno, esa es la única idea que puede existir. Pensábamos, y lo decías hace un momento, ¿no? Esta parte donde nos damos cuenta de que a veces nuestro pensamiento fuera de la realidad. De repente pasa mucho en los niños. Aquellos niños a los que se les da cierta información o se les brinda pues cierto manejo y entonces comenzamos a creer que es la única manera. Y entonces imagínense que de repente llevan 20 años comiendo el mismo tipo de pizza y un día les sirven una pizza y no es mejor, sino que cambia toda la perspectiva. Y estos introyectos que justamente vamos a percibir en nosotros, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Nos vienen formando, nos están formando y son pilares en nosotros. Imagínense qué difícil llegar y decirle a alguien, ¿sabes qué? Lo que crees, lo que piensas, lo que hoy te hace ser feliz, no existe. Realmente tienes que cambiar la fórmula porque si no va a ser muy complicado. Y lo hemos visto, lo hemos vivido, creo que esto es algo que sabemos y tenemos en mente. Nadie es igual, nadie se parece a nadie e inclusive podemos darnos a esa tarea de investigar, ¿no? Dentro de los mismos núcleos familiares hay personas que comparten el mismo ADN pero tienen pensamientos totalmente diferentes. En algún momento nos damos cuenta que este tipo de situaciones, cuando no son acordes a lo que nosotros hemos enseñado o a lo que nos han enseñado, tendemos a excluir esta famosa oveja negra. Estas situaciones familiares en donde de repente decimos, ¿sabes qué? No, no concuerdo. Y entonces, como no es algo que nosotros te enseñamos o que dentro del núcleo familiar se practica, pues tomamos este rol en el que muchas veces hacemos creer a los demás que están equivocados. Imagínense que esto te pase cuando tengas 20, 30 años y de repente alguien llegue y te diga que lo que eres no está bien. ¿Cómo lo tomarías? ¿Cómo lo tomaríamos? Realmente este tipo de situaciones muchas veces nos encajonan, nos meten a cierto momento, a cierta situación y nos hacen actuar de esa manera, nos hacen responder de esa manera. Hace, pues no mucho tiempo, tenía yo una plática justamente con amigos míos que de repente nos llevamos por ahí algunos años y la manera de pensar, te das cuenta que hoy cambia inclusive hasta en las edades. Hace 20, 30 años no se enseña lo que hoy se enseña. No se tiene la comunicación familiar que hoy se tenía. Y hoy estamos formando niños, adolescentes, personas, adultos completamente nuevos. Difícilmente nos vamos a volver a encontrar con esos modelos que de repente eran pues justamente puestos en nosotros. Es que de ahí se deriva una palabra que es para mí clave, que es la aceptación. De repente nos empezamos justo a formar dependiendo de la aceptación que queremos tener en un círculo, porque para que se cree un introyecto, pues tienes que empatizar con el entorno, tener semejanzas y de alguna forma pues identificarte en el mismo entorno para que puedan compartir pues de una forma un poco más armónica y no tan debatible las creencias, las actitudes, las ideas, incluso los comportamientos, a veces hasta las afirmaciones. Pero ¿qué tanto puede ser el hambre de decir, es que si estoy hambriento o estoy sedienta de sentirme incluida
o de sentirme en un punto de identificación con un círculo para llevar mis ideas a ser cuestionables o para llevar mis puntos de vista a, digamos que hasta la normativa de ese círculo y no cuestionarnos nada. A mí me pasa mucho que cuando estamos en este punto de decir, es que yo soy así y nadie puede cambiar, para mí es el punto de vista más hostil, incluso que puede existir con una persona adulta, porque ¿en qué momento vamos a hacer una reflexión? Si tú ya sabes que lo que estás haciendo es lastimoso, eh, incómodo incluso, ¿no? Es áspero y fractura tu relación con las y los demás, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Qué hay dentro de ti para que creas que esta idea es el todo? No todos tenemos la verdad absoluta, eso es claro, porque no vivimos la misma realidad. Es decir, yo puedo asegurar algo creyendo que es mi realidad, pero Alan puede creer algo completamente diferente, ¿no? Ambos tenemos el cabello rizado, pero mi rizado no es el mismo rizado que el de Alan, ni el largo de mi cabello es el mismo largo del cabello de Alan. Entonces, si yo le digo, oye, es esta técnica de rizado, él se va a reír y me va a decir, sí, claro, seguramente es la mejor, ¿eh? Y yo te lo juro. Y él igual me puede compartir su técnica y yo decirle, ¿qué clase de cosa me estás enseñando? Porque seguro no funciona. Y así es con todo. Algo que sí me ha funcionado mucho es pensar que no nacemos con un chip, porque de pronto ya hasta lo decimos hasta de broma de, es que los niños que nacen ahora traen un chip, ¿no? De tecnología, traen un chip de no sé qué, ¿no? No, no nacemos con ningún chip. Eso es bien importante. Nacemos, sé que la palabra a lo mejor ya hasta suena un poco romántica, pero nacemos como puros, nacemos en blanco, ¿sí? Y de ahí ya es cuando vamos escribiendo, las demás personas van escribiendo en nosotros ciertas ideologías, pensamientos, creencias, actitudes, incluso de lo que está correcto, de lo que no. Y no sé, Alan, si realmente a ti te ha pasado que te encuentras con una persona que es egoísta y te dice, pero es que yo así soy, egoísta. Y la realidad es que tú no eres egoísta, tú aprendiste a ser egoísta para cuidar tus pertenencias o tus creencias o lo que eres, pero no es si lo aprendiste a hacer. De igual forma, no todo puede ser negativo, ¿no? Hay introyectos que mucho más pacíficos o mucho más amables, como el creer que eres capaz de lograr ciertas cosas, pero con esa dedicación para llegar a la meta. ¿No? No hay, no sé, me pasa mucho que yo tiendo a volarme, ¿no? Así soy en grande y, ay, sí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer el otro. Pero si no lo pongo pie, no funciona. ¿Por qué? Porque solamente es mi mente creyendo en lo que puedo ser capaz. Pero si yo no formalizo esa idea, claramente no voy a ser capaz de lograrlo. Y no porque no tenga una capacidad física, mental o psicológica para lograrlo, sino porque dejé de verlo como una opción y solo es una idealización. Por lo tanto, ahí viene el introyecto que a lo mejor yo tengo de niña, que es, pues que yo puedo lograr muchas cosas. Yo, yo soy una hermana mayor, ¿no? Y creo que de ahí incluso se puede relacionar un poco con este tema el, los introyectos que vamos poniendo en los hermanos mayores, ¿no? Que tenemos que ser más fuertes, más valientes, eh, incluso hasta ejemplo para los hermanos menores. Alan, ¿también eres hermano mayor? También tengo un hermano más chico y creo que sí, hay algo que podemos rescatar de esto y es dejar claro que aquellas situaciones que se introyectan en nosotros, muchas veces no es que alguien llegue y nos dé un discurso, no es como que lleguen y nos lean un libro. Lo aprendemos de vista, lo aprendemos de oído,
muchas veces replicando estas situaciones que pasan en nuestro mismo entorno. Y entonces imagínate que a veces aprendemos a hacer de cierta manera y no nos damos cuenta que nos perdemos de muchas cosas, que nos damos como ese encerrón, no nos dejamos muchas veces ser nosotros mismos. Aquí es donde viene también esta parte, ¿no? ¿En qué momento nuestra satisfacción o nuestra parte complementaria que todos deberíamos de tener interrumpida? ¿En qué momento nosotros mismos impedimos que llegue? Tú lo comentabas, ¿no? Esta parte de decir, pues así soy, realmente así soy, y pues si te gusta, qué bueno, y si te caigo bien, qué bueno, y si no, no pasa absolutamente nada. Y nos formamos esa idea de decir, está bien porque no todos somos iguales, no todos podemos ser iguales. Y somos tal vez, pues muy ciertos al decir este tipo de situaciones. Sin embargo, debemos considerar aquellas situaciones que, pues, pueden de la nada transformarnos y transformar la situación que vivimos. En mi caso, en mi experiencia personal, de repente yo, por ejemplo, asisto a algunas capacitaciones en donde me encuentro con gente que tal vez veo una vez al año. Y de repente es tener esta idea en donde todos somos docentes, donde todos venimos de prácticas educativas y de acompañamiento a niños, y nos damos cuenta que todos tenemos maneras de pensar totalmente diferentes. Y esto para mí es llegar con esta idea de decir, yo sé que esto se hace así. Alguien más que dice, oye, sí, se escucha muy padre, muy bonito, pero hay este tipo de situaciones. A buscar estas facilidades. ¿Qué podemos encontrar en los demás que puedan? Hay que identificar también cuáles son aquellas situaciones o aquellos introyectos. Háganse esta pregunta. Hoy las invito justamente a pensar, ¿cuáles son aquellas situaciones que me han enseñado de mí que tal vez no me permiten funcionar, que tal vez me permiten como una situación menos estable? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Y realmente, si lo cambio, ¿qué tipo de situación puede ayudar? Tal vez mejorar o rescatar aquellas situaciones que son tensas, aquellas situaciones que de repente se complican. Pero vamos a pensar también en aquellas situaciones que pueden estar justamente a nuestro favor. Este tipo de situaciones, de cierta manera, no nos dejan crecer, nos estancan. Y acuérdense que muchas veces como el agua, ¿no? Si nos estancamos, nos echamos a perder. Y entonces no es una cuestión viable. Necesitamos buscar esta manera de seguir creciendo. Creo que eso sería algo fundamental. ¿Tú qué opinas? Sí, definitivamente sí es algo que tiene que ser primordial, porque cuando creamos muchos introyectos y cuando no tenemos la conciencia de que justo nuestro pensamiento es nada más, nada menos que el pensamiento de alguien más plasmado en nuestra mente, pues se ve ahí como un sesgo entre una necesidad de satisfacer nuestras propias visiones o lo que realmente queremos ser. Entonces, creo que por ahí va muy encaminado a lo mejor este ejemplo para quedar incluso como a cuentas, ¿no? Con los introyectos. No sé si en algún momento a ti te lo dijeron, Alan, como esto de, pegas como niña. A mí me decía uno de mis primos, es que juegas fútbol como niña. Y yo en mi cabeza decía, pues es que soy niña, ¿cómo es jugar como niña? ¿No? O yo me acuerdo que igual, si lloraba su hermano, le decía, es que lloras como niña. ¿Cómo es llorar como niña? ¿No? Entonces, imagínate el introyecto tan grande de creer que ser niña es sinónimo de sufrimiento, de debilidad o de no capacidad. Eso está muy fuerte. ¿Qué pasó con esos papás? ¿Qué pasó con la primera unidad? ¿O qué pasó con esta infancia en donde te hicieron creer o te regalaron, te dieron de comer el introyecto de que las niñas somos menos?
o de que si tienes una imagen corporal de cierto estilo, vales menos. Y para empezar, el valor de las personas. Y así lo podemos ir desatando y desatando y desatando, que son ideas fundadas a veces por emociones de una persona que ponle tú que, no sé, que a lo mejor y solo explotó en un momento justo con una niña y dijo, pues, eres niña, ¿no? Y eso se volvió insultante, porque hay una diferencia bien grande entre lo que dices y el cómo lo dices. Y de aquí viene justo esa justificación de los introyectos. El decir, oye, Alan, me gusta tu cabello, me gustaría que te lo cortaras. Eso estaría raro, porque para empezar, ¿por qué tengo que darte una opinión acerca de algo que a lo mejor ya a ti te encanta? Probablemente tú quieres tener el cabello hasta la cintura, pero igual si yo llego y te digo lo mismo como de, hey, estás bien greñudo, córtate el pelo. Si tú estás en un momento en donde no quieres escuchar a nadie, hasta lo vas a sentir como una agresión. Entonces, no importa lo que digas, sino el cómo lo dices, en qué momento lo dices, en qué área lo dices, eso te va a llevar a reflexionar un montón acerca de tus propios introyectos, porque entonces, ahora sí, vamos a poder ir identificando uno por uno, ¿no? Uno de mis introyectos de podrían ser los negativos, es que yo tengo la responsabilidad de quedarme callada cuando algo me lastima o me molesta, porque mi mamá, pues cuando yo estaba enojada o me regañaba, pues era de estas mamás que, cállate, o sea, ya cállate. Y pues me cubría la boca o así, entonces fue un cállate, 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 ¿sí? Y ojo, recuerden que voy a hacer un paréntesis gigante, esto es importante, que nuestros papás hicieron lo que podían con lo que sabían y tampoco es para crearnos como situaciones adversas hacia nuestros padres, más bien es reflexionar qué es lo que tenemos que modificar, identificar dónde está la situación que nos lastima para poder así tratarla. Eso es importante, ¿ok? Cierro el paréntesis. Entonces, al decirme a mí constante, pues que yo me callara, yo aprendí a callarme. Y cuando algo me molesta, no lo digo al momento. Dejo y dejo que se haga más grande, más grande, más grande, hasta que la pelota es tan enorme que mis manos no pueden sostenerla y solo la arrojo. Y eso es un problema, porque entonces la capacidad que yo pudiera desarrollar, creo que se da en un entorno de confianza para decirle, oye, me está incomodando esto que me estás diciendo, oye, esto no es correcto. Yo considero que esto no es prudente, no es apto, no lo digo porque siento que voy a incomodar a quien me incomoda. Y ahí caemos en una complejidad gigante, ¿no? ¿Por qué me habría de incomodar, valga la redundancia, incomodar a otra persona que me está lastimando? Si ya me está causando un hecho de dolor o de frustración o cualquier situación negativa. Creo que esa es una de las cosas más fuertes, Alan, que yo tengo que aprender a modificar con mis propios introyectos. Y que también yo lo he visto mucho como en el círculo de mi familia, que tendemos a, pues, promovernos la cultura del silencio antes, oye, esto que dijiste no estuvo cool, ¿no? O sea, o esto que pensaste, no sé si comparto tu idea, ¿no? Porque tenemos miedo a hablar. ¿Tienes algún introyecto en tu familia que sea muy fuerte, Alan? Pues creo que justamente, ¿no? Esta situación de ser un núcleo familiar unido y en algún momento, pues justamente, ¿no? Tener que aguantar a los demás, tener que quedarte callado y aprender a decir, ¿no? Pues es que es la tía, el tío metiche, entonces, pues no, no podemos decir nada. ¿Cómo vamos a decir algo, no? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a pensar de ti, de mí, ¿no? Como mamá, como papá, porque, pues obviamente, pues, son situaciones que a veces decimos, así es, ¿no? Así es, inclusive tendemos pues sí, a cierta manera, a justificar a los demás, ¿no? Y decimos, así es, no lo vas a cambiar, ni tú ni yo, aguántalo, aguántala.
Y finalmente decimos, híjole, qué difícil estar en un espacio, qué difícil estar o convivir con una familia que piensa así. Yo creo que eso deberíamos de comenzar justamente a observarlo. Yo los invito, observen sus espacios y observen sus procesos. Obsérvense, realmente yo creo que es más difícil cambiar a alguien más. Si tú vienes con esta idea de decir, a ver, vamos a ver cuáles son los introyectos incorrectos que están en ti, bueno, vamos a encontrar muchísimos. Con quien se planten, ¿eh? De verdad, a quien tengan enfrente pueden encontrarle uno y mil defectos. Pero yo creo que la verdadera complejidad de todo esto es observarnos a nosotros. ¿Qué podemos identificar en nosotros que de repente no funciona? Identificar si estos introyectos son buenos o no para nosotros. De repente hacemos mucho énfasis en decir, no hay que utilizar bueno y malo, es correcto e incorrecto, pero en este caso vamos a apostar por esta parte, ¿no? ¿Son buenos? El que sea bueno es algo que me hace bien, es algo que me nutre, es algo que me permite seguir adelante. Y es una situación que va más allá de solamente entrar en algo correcto e incorrecto. Podemos ser muy buenos con la gente, pero vamos a darnos ese espacio. Como persona, como profesionista, como hijo, como hermano, como primo, como amigo, estoy creciendo y a veces, de repente, inclusive hasta en la parte de comunicarnos, no nos damos cuenta y a veces son introyectos que no nos han enseñado. Y aquí es donde aplica, ¿eh? De repente podemos tener muy buena comunicación con nuestra familia, pero de repente en nuestro grupo de amigos nos hace falta, nos cuesta un poco más. Y entonces son pequeñas situaciones que vamos a ir tomando, son situaciones que nos vamos a ir cargando en la espalda y eso es lo que nos va a empezar a hacer quienes somos. Entonces, esto es un proceso que puede llevarse a cabo, sí, no es un proceso sencillo, es un proceso de reaprendizaje y toma tiempo. Y a veces podemos decir, voy a cambiar esta parte en mí. Y en 2 días te vuelve a pasar y, híjole, entramos hasta en esta parte de decir, oh, es que esto era lo que yo ya no quería hacer. Pero es importante, ok, ¿sabes qué? No pasa nada. Al contrario, qué bueno que hoy sabes que eso es lo que quieres cambiar. Hoy ya lo identificaste y tal vez la próxima vas a tener este decir, ok, alto, esto es a lo que no quiero llegar. Es aprender a ser nosotros. Entonces, realmente yo quisiera que se llevaran esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son aquellos introyectos que a ustedes les gustaría seguir conservando? ¿Cuáles son aquellos que quisieran cambiar? Gran pregunta, gran pregunta. Estamos en sintonía porque justo iba a lanzar la misma pregunta. Tienen un gran espacio para reflexionar acerca de esta respuesta. Si gustan también, recuerden que en los comentarios nos pueden eh, escribir acerca de sus introyectos, de lo que piensan, de lo que sienten. Creo que pues siempre lo hemos dicho aquí porque el lema es tal cual, que si lo hacemos juntos, pues, ¿no? Entonces, ustedes también pueden compartir. Creo que esta es una comunidad muy linda y pues nada, estamos muy felices de que nos hayan acompañado hoy. Esperamos que podamos escucharnos en unos cuantos días más. Como siempre, saben que aquí estamos y nos pone muy contentos que puedan estar también ustedes aquí, que se presten un momento, que se presten un tiempo para reflexionar. Hemos dicho, la reflexión es lo que nos va a hacer crecer, lo que nos va a hacer engrandecernos y, ¿por qué no?, lo que nos va a hacer incluso desmoronar algunas ideas que tenemos por ahí que ya no nos funcionan. Y esa es la idea. Pues muchas gracias. Esperemos que les haya sido de su agrado y más de su agrado que haya sido muy funcional para sus vidas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como rec.psicopedagogía. Y recuerden que reaprender en compañía siempre será mejor que intentarlo en soledad. Hasta pronto. Hasta luego.